sus Biblias, vamos a las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Vamos al versículo número 6. Mateo capítulo número 7, verso número 6. Verso 6. ¿Lo tiene? Y leemos y la palabra de nuestro Dios lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. ¿Podríamos leerlo todos nuevamente? Poderoso texto, ¿sí? ¿Sí? No deis. Amén. Sí, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Tu Santo Espíritu nuevamente, Padre, está dispuesto para ministrar nuestras vidas. Te agradecemos ante todo porque, Padre, en este tiempo, tu Espíritu Santo, el cual, Padre, se mueve a través de su palabra, es el que va a ministrar, es el que va, oh Dios amado, a bendecir nuestras vidas. Suplicamos que en esta preciosa noche, mi Dios, nuestro corazón, toda nuestra atención sea, Padre, 100% pues depositada en ti, y sacar de este texto, de esta enseñanza, lo que tú tengas, Señor amado, para con cada uno de nosotros. Mi Dios, gracias te lo doy, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a entrar en un poderoso texto que posiblemente en algún momento alguien se lo dijo, o usted se lo dijo a alguien en relación, justamente cuando se menosprecia el Evangelio. Cuando vamos a la Escritura es importantísimo considerar, como siempre lo digo, el contexto. El contexto. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Y qué es lo que el contexto, diríamos en sus versículos anteriores, hace referencia para que Jesús nos dé digamos así, esta palabra tan dura o tan tosca para con el hombre o para con el prójimo? Cuando vamos al contexto, en el capítulo 7, y voy a leer obviamente desde el verso 1 en adelante, para poder ir de alguna forma viendo todo lo que está al entorno de ese texto. Dice el Señor, en verso 1 voy a leer, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso número 3, luego le dirá el Señor a todos, porque le está hablando a la gran multitud. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, dice allí, la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5, léalo por favor. Perfecto. Hago la pregunta de rigor. ¿Qué entendió en estos primeros versículos bíblicos? ¿Qué entendió?
de manera muy panorámica, así a vuelo de pájaro, ¿qué es lo que se extrae? ¿Qué es lo que se entiende en estos primeros versículos? Amado, no es tan complicado, de hecho es muy sencillo. Luego de que alguien está saneado, sí, hablando de diríamos, su propia vida, alguien que está saneado, alguien que está, diríamos, delante de Dios sin estorbo alguno, digo yo, si usted me acompaña al versículo, por ejemplo, número 3, si alguien ya sacó la paja de su ojo, y si alguien ya sacó, también como lo dice más adelante, sí, la palabra, si sacó ya la viga, sí, del ojo, en este caso de aquella persona, si alguien de una u otra forma ya está liberado de culpabilidad, podrá entonces sí ver la falla de su hermano o la falla de su prójimo. La respuesta creo que es muy contundente, es un gran sí. Cuando ya no hay obstáculo, ya no hay impedimento, ya no, como se suele decir en nuestro entorno, ya no hay rabo de paja, entonces se podría con total argumento y testimonio poder confrontar a aquel que tiene obviamente algo malo en su vida. Y claro, hacerlo no para, como se suele decir en tiempos modernos, no hacer leña del árbol caído, sino para hacerle ver su mal para que pueda volver a levantarse. Ahora, cuando Jesús está dando estas normativas generales, en el versículo número 6 nos extraña, claro que sí, las palabras tan grotescas que cualquiera podría decir que el Señor está usando para con el hombre. Dice el Señor en el verso número 6, obvio, se refiere de primer plano, se refiere no a todos los hombres en el sentido de quién lo debe de hacer, sino que se refiere a aquellos que en Dios están, diríamos, alineados a sus demandas. Le dice el Señor, no deis lo santo a los perros, ¿sí? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dice aquí, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, vamos a entrar en estudio en esta preciosísima noche y vamos a ir obviamente parte a parte. En la primera expresión, lo primero que el Señor nos dice es, no deis lo santo a quienes. A los perros. Ahora, yo quisiera argumentar algo que estuve leyendo para poderlo compartir. Si alguien de pronto puede escribirlo o por lo menos extraer de lo que le voy a decir lo más importante, bien lo puede hacer. En cuanto a esta expresión, dice un comentarista lo siguiente, y esto me pareció bastante importante. Dice, quien predica el evangelio, pone este comentarista, quien predica el evangelio no debe perder o pasar su tiempo con los que consideran al evangelio como algo sin valor. Repito, quien predique el evangelio no debe perder su tiempo, con los que consideran al evangelio como algo sin valor. Mi amado, creo yo que entre todos aquí presentes, por lo menos conocemos a alguien que no le interesa saber absolutamente nada del evangelio que usted está interesado en conocer. Puede llamarse un tío, un primo, un sobrino, un compañero de la universidad, un compañero o un amigo del colegio, un compañero o un amigo del trabajo, un vecino, un padre, una madre. Creo que todos conocemos a alguien que cuando usted por allí solo le insinúa algo del evangelio, es como que inmediatamente usted recibe un rechazo inmediato. Y dice, no, a mí no me vengas a hablar de la palabra. Si me vas a venir a visitar, háblame de cualquier otra cosa, pero no me hables acerca de la Biblia, ¿verdad? Creo que la mayoría tenemos a alguien así. Insisto, sea familiar, sea conocido, sea un compañero. Mi amado, y algo de referencia, obviamente, respecto a esto, el Señor justamente es lo que trata de hacer o de decir. Dice el Señor, no deis lo santo a los perros, ni echéis, dice aquí, vuestras perlas delante de los cerdos. Dice aquí, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, vamos a entrar en materia. Aquí, en la primera parte, cuando nos dice, no deis, hablando de lo santo.
Ahora, la pregunta es clave acá. Si no dar algo santo, obviamente es cuestión propia ya de un creyente, de un cristiano. Primeramente hay que establecer qué es lo santo para ti. Vamos estableciendo el asunto. Porque para muchos, si de pronto hay un concepto muy abierto con respecto a lo que yo puedo considerar santo, de pronto tú no. Y lo que tú puedes considerar santo, yo también podría decir que no lo es. Y claro, si tenemos allí un criterio encontrado, cuando se quiere de una u otra forma poner en práctica el consejo de Jesús, posiblemente yo te podría decir a ti, hermano, tú estás haciendo mal. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Porque le estás dando lo santo a algo o a alguien que no lo está queriendo o no lo está deseando. Y tú me dirás, pero yo solamente le estoy diciendo nada más. Y yo le digo, sí, pero eso que le estás diciendo es muy santo en el sentido no porque él lo vaya a empañar, sino porque como cada vez que tú le das eso santo, él hace de eso un trapeador. ¿Sí? Él hace de aquello que para mí, en mi concepto, es tan sublime. Él es como que yo le diga, mira, aquí está, no lo sé. De pronto un regalo de bodas de una abuelita que me regaló, qué sé yo, una bandeja de plata que la viene teniendo también, que se la dio la tatarabuela. Y de pronto, si yo tanto que la cuido y de pronto solo la saco para servir en ella, no lo sé, mi amado, de pronto un tecito, algo, y eso con visitas importantes. De pronto alguien atrevidamente lo agarra y pone allí, qué sé yo, pone cigarrillo, pone cerveza y digo, oye, eso de ahí yo lo tengo para eventos es muy especiales y con gente que realmente yo aprecio. Entonces, por eso es que quisiera de pronto empezar por allí. Sí, no necesariamente de pronto para lo que para mí es santo, para usted vaya a ser santo. Ahora, ¿en qué concepto o en qué categoría usted tiene el poderoso evangelio de Cristo? Porque bíblicamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje para todos, pero también es un mensaje revestido de santidad. Porque quien lo da o de donde se origina no es del corazón de ningún ser humano, viene directamente del corazón de Dios. Y ha sido el Espíritu Santo el que lo ha escudriñado, ¿sí? El que ha rebuscado en el corazón de Dios y lo ha hecho saber, obviamente, y lo ha dejado en blanco y negro para que los que lo aceptan con reverencia, respeto y temor, también lo usen de la misma medida. Mi amado hermano, empecemos por allí. Ahora, cuando voy a ciertos textos de referencia, quisiera dar como diríamos texto de partida, ¿sí? El libro de Ezequiel, capítulo número 44. Por eso es que quiero empezar de esta forma, para de ahí ir como a mí me gusta, diríamos, sumergiéndonos en la palabra del Señor. Cuando uno va al libro de Ezequiel, en el capítulo número 44, acompáñeme por favor. Libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo número 44. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo lo siguiente. Leeré el versículo número 23. ¿Lo tiene? Verso número 23. Y allí, este texto me interesa mucho porque creo yo que es nuestra responsabilidad, ¿sí?, dar tal instrucción. Dice el Señor, y enseñarán, le dice, ¿lo tiene ya? ¿Sí? Y enseñarán a mi pueblo, ojo, a hacer diferencia entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano. Y dice allí, y les enseñarán también a qué cosa, dice la Biblia, a discernir entre también qué cosa, entre lo limpio y lo no limpio. Ahora, mi amado, aquí obviamente yo quisiera comenzar, diríamos, ya tomando este texto como base, ¿sí?, comenzar a hilar fino. Mi amado, creo que es necesario y es una responsabilidad de todo buen ministro de Cristo
enseñarle obviamente a quienes Dios pone a nuestro cuidado, ¿sí?, hacer la diferencia o a enseñarle a la gente o al pueblo del Señor a que aprendan a reconocer qué es según el criterio de Dios, no nuestro criterio, porque ahí sí hay un abismo. Sí, el Señor ha dicho que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni así como nuestros caminos son los de Él. Pero Dios sí nos da una responsabilidad delante de la iglesia de poder enseñarles a que ustedes aprendan a diferenciar entre qué es lo santo y qué es lo inmundo. ¿Qué es delante de Dios lo que Él, mi amado, estima de valor y qué es también lo que Él desestima? Y en ese sentido, Ezequiel creo que lo dice muy bien cuando menciona en el verso 23 que son los que deben de enseñarle al pueblo para que el pueblo aprenda a hacer la diferencia. ¿Diferencia entre qué? O primeramente dice entre lo santo, y lo santo es lo consagrado. Eso es una palabrita muy trillada en enseñanza. Es lo apartado al servicio de Dios. Pero también está el asunto de lo profano. Ahora, ¿qué es lo profano? ¿Qué es para usted lo profano? Aquí es donde comenzamos a hilar fino. Según su criterio, ¿qué es lo que es lo profano? Ahora, apunte, porque recuerde que siempre será bueno poner ciertas tildes sobre las íes a la hora de entender la palabra. Cuando se habla, por ejemplo, del término profanar, dice lo siguiente un diccionario secular. Dice, tratar indignamente o irrespetuosamente a algo sagrado o respetable. Lo repito. Profanar significa tratar indignamente o irrespetuosamente a algo, claro, según lo que tú consideras sagrado, ¿no? A algo sagrado o respetable. Los ejemplos siempre marcan la diferencia. A ver, ¿a quién tomamos como referencia? A ver, mi hermano Brian que está por acá. Según usted, mi querido hermano, mi hermana América, ¿usted cómo la considera? ¿Algo? Según su criterio, solo el tuyo. Sí, santo. ¿Se podría decir que es algo respetable? ¿Ah? Algo que usted defendería hasta con su propia vida si alguien le quisiera hacer daño. Según su criterio. Creo que cada uno de nosotros, cuando se le habla acerca de su madre, su progenitora, usted la considera una santa. Y usted inclusive defendería su honor hasta con su propia vida. ¿Qué tal si alguien la irrespetara? ¿Qué tal si alguien la profanara? Si alguien la degradara, si la maltratara o la golpeara. Usted diría, no hermano, a mí se me pueden meter con todo, pero con mi madre y explota. Es como tirar una bomba atómica, ¿verdad? Yo he escuchado de mucha gente que cuando todo es que le mencionan a su madre y se van hasta de trompadas. ¿Sí ha visto usted ese tipo de reacciones? A eso me refiero, a la reacción de lo que ellos consideran que es sagrado. A ese punto quiero llegar. De lo que ellos consideran, de lo que es sumamente sagrado. Mi amado, pero aquí es donde a mí sí me apena muchísimo, porque hay mucho pueblo de Dios que no considera este evangelio como algo sagrado. Y claro, si alguien no considera este evangelio o la salvación o diríamos la reputación de Jesús en sus vidas, mi amado, como algo sagrado, no es de extrañar que para ellos, lo santo sea dado y sea pisoteado delante de sus propias narices, como lo dice el texto, y de parte de ellos no habrá ningún tipo de reacción, ni mucho menos de defensa por aquello que Dios ha dicho que se debe de cuidar, de no darlo a cualquiera.
obviamente en el sentido propio del texto de Mateo capítulo 7, verso número 6. El evangelio bíblicamente debe de ser dado a todo el mundo. Predicar el evangelio es predicar, es anunciar, mi amado, la verdad de Dios en el sentido propio de que Él está interesado para que los hombres sean salvados. Pero cuando los hombres, ¿sí?, reaccionan de manera, ¿sí?, contraria con el propósito con que Dios les otorga el evangelio, entonces el portador del evangelio tiene que tener el sumo cuidado de poder discernir con qué actitud se está recibiendo el evangelio y en función de eso continuar o simplemente detenerse. Si yo, no lo sé, pero ya queriendo avanzar un poquito, si yo percibo que cada vez que voy con la palabra, si mi amado comienza a ver delante de mí, si un escenario de burla, un escenario propiamente de distorsión, de risa, obviamente una risa loca o una risa posiblemente, insisto, ¿no?, de burla o de desafío, mi amado, es evidente de que yo con el evangelio allí jamás volvería a predicarlo. Haría tal cual como ya el Señor, no me quiero adelantar, si daría ciertas disposiciones con sus discípulos. Ya eso lo veremos un poquito más adelante. Cuando vamos pues a la escritura, estamos en Ezequiel capítulo 44, verso número 23. Lo primero que el Señor nos dice es que aprendamos a reconocer entre lo santo y lo profano. Y recordando, ¿qué cosa es profanar? Profanar es tratar indignamente o irrespetuosamente algo que es sagrado o respetable. Ahora, ese concepto de valores solamente tú le pondrás a las cosas. Para muchos, por ejemplo, la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, es algo muy sagrado. Para otros, no tanto. Para otros, posiblemente lo que es sagrado es la cena del Señor. Aquí es donde yo quisiera, insisto, que usted trate de sacar su propia tabla de valores, de qué es lo que para su vida, si es o no es sagrado. Yo sé que cada quien defiende lo que hace, cada quien defiende lo suyo. Qué sé yo, en el área ministerial para mí la predicación es sagrada. Para el que toca o canta, su ministerio es sagrado. ¿Me explico? Para los que están volcados en su trabajo, dirán, mi trabajo es sagrado, aquí no me vas a venir a molestar. Para otros lo es solamente su casa. Y dirán, no, mi hogar se respeta. ¿Verdad? Sí he escuchado, ¿no? Y solamente ese es su lugar sagrado. Pero una vez que salen de su lugar sagrado, todo puede pasar. Y ellos todo pueden permitir. Ahora, para un creyente, mi querido hermano, la Escritura nos dice de manera muy puntual. Ya volviendo, si volvemos al libro de Mateo, capítulo número 7, verso número 6, si la advertencia es general, no es de manera específica, porque el Señor primeramente no me pone parámetros, y eso me interesa mucho, me interesa muchísimo, porque el Señor lo deja, entre comillas, a mi criterio, entendiendo que mi criterio debería de ser el criterio de Dios. Porque dice la Escritura que yo tengo y usted tiene la mente de Cristo. ¿Sí? Pero no me da una tabla. No me dice esto es santo y esto es profano. No me lo dice. Ahora, sí me lo decía en el Antiguo Testamento. Con respecto sobre todo a la hora de servirse los alimentos. Ahora, usted tiene que entender algo. Para un judío, los perros eran, más allá de mascotas como usted las tiene, eran animales inmundos. Sí, los perros eran considerados animales, sí, inmundos. Por eso es que cuando menciona Jesús perros por un lado y luego cerdos, estaban dentro de la misma agrupación. Ahora, si yo le digo no le den cosas a los perros, usted dice, ay, pero si yo amo a mi perrito. Pero insisto, este marco referencial en el que fue dado no se ajusta obviamente a nuestro estilo de vida en la actualidad.
Pero claro, el Señor no es que quiere degradar ni al perro ni al cerdo, porque a ambos los hizo el Señor. Amén. Y eran considerados como inmundos para que la gente no se atreviera a hacer por su desenfreno, a tenerlos dentro también del menú alimenticio de la gente. Más que todo por eso. Porque por lo general, tanto un perro como un cerdo suelen comer a veces lo que encuentran en la calle. Y eso vaya que ha traído hoy por hoy una terrible pandemia, porque muchos dicen que se ha originado justamente porque se está comiendo, sí, diríamos, animales que no deberían de estar ¿en dónde? En el menú, ¿sí?, alimenticio de un ser humano. Ahora, mis amados, cuando vamos pues a la escritura, sí, y quisiera obviamente sí, comenzar a ahondar un poquito más en este asunto. Aquí es importante, cuando voy al libro de los Salmos, por ejemplo, en el capítulo número 26, aquí vamos a ir como que ya dándole forma al asunto. Libro de los Salmos, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí. Salmo capítulo 26. Voy a leer versículo número 4 al 5. Aquí podríamos ir tomando, ir dándole cuerpo a qué es lo que, por ejemplo, David consideraba algo inmundo, o algo sucio, o algo que era indigno. ¿Lo tiene? Dice así. No me he sentado, dice allí, con hombres hipócritas. ¿Ya va conmigo en la lectura? No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan, dice allí, simuladamente. Este término simuladamente, bueno, tiene mucho que ver, claro, en parte con la hipocresía. Sí, pero creo yo con mayor énfasis aquellos que vienen solamente por interés de algo. Si no he andado, dice, versículo 4 estoy, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Y esto, el verso 5 digamos así que me llama la atención. Aborrecí la reunión de ¿quiénes? De los malignos y con los impíos, es decir, con los que conocen la palabra, pero obviamente no la consideran para nada. Eso es un impío. Dice, y para con los impíos, dice aquí, y con los impíos nunca me senté. Ahora, aquí hay algo importante que considerar. Sobre todo en el versículo número 4 al 5, porque tiene una connotación que se repite con frecuencia. Y esa es, no me he sentado. Verso 4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, y obviamente está implícito que tampoco se ha sentado con los que andan simuladamente. Y en el verso 5 también dice que aborreció las reuniones de ¿quién? De los malignos, y que nunca se sentó con los impíos. Aquí hay algo que considerar. La Biblia no lo dice, pero está implícito. Él no necesita, ojo, él no necesita sentarse para descubrir la condición de la gente. Ojo, él no necesita sentarse, es decir, entablar un diálogo con alguien para descubrir, ha sido impío, o ha sido maligno. No. Él ya sabe lo que son. Él ya los ha reconocido. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque creo yo que como tenemos en Dios el buen juicio de su espíritu en nosotros, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, lo dirá Pablo, que el espiritual discierne todas las cosas. El carnal no. El espiritual al dedillo, al ojo. El hombre espiritual tiene ventaja sobre el hombre carnal, eso sí. Y el buen espíritu que Dios ha hecho depositar en nosotros, mi amado, créame, no es que tenemos una bolita de cristal y el Señor nos revela, no. Pero, mi amado, la escritura es clara cuando ya nos anticipa diciendo que al árbol se lo conoce según su fruto. Si yo veo un hombre iracundo, si yo veo un hombre que maltrata a la gente, un hombre que insulta, un hombre que degrada a los demás, y luego se sienta en una esquina con unos cuantos, la pregunta es clave allí. ¿Me iría a sentar yo ahí a entablar un diálogo?
si lo hago, corro el terrible riesgo, ¿sí?, no solamente de que se me catalogue como tal, sino que obviamente reconociendo por lo que ellos ya dan, voy a darme, diríamos, el sinsabor de que el evangelio allí, que obviamente necesita ser predicado, pero no de esa forma. Mira, las obras de maldad que son hechas abiertamente deben de ser reprendidas. Eso es clave dentro del evangelio. Cuando alguien maltrata a su prójimo, públicamente necesita ser exhortado. Mi amado, es importantísimo reconocer con qué actitud David, mi amado, hacía la diferencia entre lo santo y lo profano. Claro, su tabla de valores era de que alguien que venía a él con hipocresía o con simulación, aparentando algo, sí, para sacar provecho, o a su vez un impío, mi amado, para él decía, esto para mí es profanar lo santo. Para mí esto es algo que contamina, es algo sucio, es algo inmundo, algo que no se puede concebir. Para él, claro, según el juicio de valores de otra persona, esto es chévere, esto es bacán, esta es mi gente. Por eso le digo, cada quien sacará su propia tabla de valores. Hay quienes están esperando que se sienten, digo yo, los hipócritas, que se sienten los cuenteros, que se sienten o establezcan allí su guarnición con cerveza, con chistes de doble sentido. Y la gente sí, ya, pues ¿a qué hora nos vemos? Ellos esperan esto. Pero el buen juicio depositado en un hombre o en una mujer sabia que valora y que obviamente si ha podido sacar que en su vida ya no puede haber tales contaminaciones, mi amado, se aparta de aquello. Y él estima que lo que Dios ha depositado en él, que es el poderoso evangelio, que luego será considerado como una perla preciosa, o como también lo dirá el versículo número 6, como algo santo. Él estima de que allí no es el lugar propicio, no es la hora, no es el momento para poderlo hacer. No que no lo pueda en algún momento manifestar, pero lo hará para poder reprender obras de maldad. Adicionalmente, mi querido hermano, cuando uno va a la Escritura, por eso es importantísimo considerar cosas como estas. Cuando uno va a la Escritura, y por favor va a la carta de Tito, en el capítulo número 3. ¿Lo tiene? En la carta de Tito, capítulo número 3. Luego de Timoteo, ¿sí? ¿Ya lo encontró? Carta de Tito, capítulo número 3. Leeré desde el verso número 8 en adelante, por el contexto desde el verso 8, pero quiero obviamente resaltar allí el verso 10 sobre todo, pero leo desde el verso 8. ¿Ya lo encontró? Dice allí el Espíritu Santo, palabra fiel es esta, es decir, palabra en la cual tú puedes descansar con seguridad si es que la quieres asumir como parte integral de tu doctrina. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿de qué? ¿De qué? ¿O en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas, dice, y útiles a los hombres. Ahora, verso 9, aquí comienza el asunto. Pero evita, ojo con esto. Ahora, ¿qué entiendes tú por evitar? Evadir o un buen sinónimo. ¿Qué otra cosa más? Apartarse. Ahora, me encanta, yo siempre digo, me encanta poder dar significados. ¿Qué es evitar? Apunte. Siempre, mi amado hermano, las palabras
están dadas con una intención más profunda de la que usted pueda considerar. Mira, utilizaré un término que dirá acá esto. Dice, precaver que suceda una cosa. Eso significa evitar. Ojo, precaver que suceda una cosa. Ahora, ¿qué cosa es precaver? Vamos a otra palabra. Precaver, actuar con previsión ante una situación adversa. Esto se ajusta a un texto bíblico que dice que el avisado ve venir el mal y se aparta. Mira, insisto, cuando vamos a ese término de evita, precaver que suceda alguna cosa. Mira, a veces tú en el corazón ya sabes. Tú ya sabes. Algo te anuncia, pero a veces en tu, no lo sé, en tu carne, sí, sería buena la expresión, en tu carne uno dice, voy a hablarle al tío de la palabra. Vamos a ver, y tú ya sabes cómo es ese tío. Ya lo tienes entre ceja. Y como uno como cuando a veces de pronto ve las corridas de toro, comienza a darle capotazos al tío. Tío, ¿y qué tal? ¿Cómo va? Bien, le dice el tío. Oiga, y eso de la pandemia está terrible. Sí, hasta que mata a la gente. Así. Oiga, y la Biblia dice, y ahí comienza. Todo es que, y la Biblia dice, y tú sabes que ese tío, cada vez que se topa asuntos de Biblia, mi amado, termina hablando mal del pastor, termina hablando mal de la iglesia, termina hablando mal del evangelio y te hace el típico recuento de toda la vida. Y a la larga, lo que es más triste, es que el evangelio allí no sirvió absolutamente para nada. Pero para nada en provecho del reino, pero fue en perjuicio del tío. Porque el tío, al seguir en esa postura, mi amado, sigue se hundiendo cada vez más y más en condenación. Y ojo, por tu culpa. Tú dirás, pero si lo estoy predicando. No, papito, usted no le está predicando. Usted allí está simplemente, ¿qué cosa haciendo con la palabra? Contendiendo. Usted tiene la advertencia de Dios. Lo penoso es que tenemos gente como el tío, entre comillas digo el tío, puede ser cualquier persona. A veces tenemos ahí a un padre. Tenemos a un hermano en la fe, en sangre. Tenemos a un compañero que siempre, mi amado hermano, siempre es resistente a lo espiritual. Y por eso es que la Escritura nos dice en Tito capítulo 3, aquí, precave que suceda esto. Evítalo. Si puedes, evítalo, dice la Escritura, pero evita las cuestiones, ¿qué dice? Necias. Y te dará ejemplos. Entre esos ejemplos te dice acá, genealogías, es decir, vamos a ver si Jesús realmente descendía o no descendía de Adán. Y ahí entras en pura maroma nada más, en puras ramas, pero no tienen provecho. Y dice aquí, en cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones, también acerca de ¿qué? De la ley. Imagínate, hablando con un inconverso todavía, con un inconverso hablando del diezmo. Eso no es de pelear. Pregunto yo, eso no es un tema para pelear, ni siquiera para edificar. Pero amado, vas a entrar en contención. ¿Qué te va a entender un carnal frente a un argumento espiritual? No hay, eso es agua y aceite. Hablando con el inconverso acerca de los pastores, ¿cuándo vas a entrar en un punto medio de edificación? Jamás en la vida. Vas a entrar a contención. Mi amado, bien dice la Escritura, evítalos. Discusiones acerca de la ley porque son, ¿qué cosa dice la Biblia? Vanas y sin provecho. Claro, pero ¿para quién? Para la persona que no estima lo santo como lo que es. Y dice, verso 10, al hombre que cause más bien, ¿qué cosa? Divisiones después de una y otra amonestación, ¿a dónde el Señor te manda? Y ahí es donde yo digo siempre, y nosotros queriendo ser más buenos que Dios.
No, sigámosle visitando. Sigamos, hermano, pero no ve que no da ni para atrás. No, es que igual. Así también me insistieron a mí. Mi amado, si a ti te han insistido y has venido, es porque la gracia del Señor te ha tocado, no porque te insistieron, sino porque el Espíritu Santo tocó tu corazón en el momento indicado. Mi querido hermano, bien dice la Escritura, a los millones, después de una y otra, y puede ser y otra, y puede ser y hasta otra amonestación, pero tiene que llegar a un tope de ¿qué? De que ya no se logre, ¿qué cosa? Pisotear lo santo. Tú no puedes constantemente, diríamos, andar debatiendo por el evangelio. El Señor nos dice, deséchalo, sabiendo que el tal, ¿cómo está el hombre? Está, dice la Biblia, pervertido y peca y está condenado. ¿Por qué? Y esto es lo que tú no le podrás cambiar nunca, por su propio juicio, su propia manera de pensar. De ahí que tenemos familia que nos rodea, cristiana o no cristiana, mi amado, que tú no les harás cambiar jamás su manera de opinar. Yo más bien te digo, ¿qué hacer con gente que tú sabes que pisotea a los santos? Mejor ganas tú orando, ayunando, vigilando por ellos, antes que debatiendo acerca de una cuestión bíblica. Ganas más. Mejor propon en tu corazón hacer un buen ayuno por ellos, hacer una buena oración por ellos, dedícale una noche entera y dile, Señor, mira, yo tengo a mi tío que es terrible, Padre, pero en el nombre de Jesús, hoy dedico este tiempo para que el Espíritu Santo rompa toda cadena de impiedad de su mente y de su corazón, y más bien allí el Señor podría hacer la obra. Mis amados, insisto, no podemos dar de esa forma el evangelio. Cuando vamos más bien a la Escritura, Jesús, como le había anticipado, dio una regla estricta respecto a esto. Una regla estricta. Acompáñame, por favor. ¿Qué nos dice el Señor? En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Versículo número 8 en adelante. Aquí están los dos lados de la moneda. Verso 8 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, en cualquier ciudad, y esto lo puedes cambiar a tu forma de, digamos así, de evangelizar, o a cualquier hogar, o a cualquier persona, ¿sí? Puedes alternar en ese sentido. Dice allí, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, es decir, te den la bienvenida, comed lo que se os ponga delante. Es decir, si te quieren atender, qué bien, qué bueno. Sí, participa de aquello. Y el Señor, mira, de manera recíproca, mira cómo te va a usar. Dice la Biblia, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Verso número 10. Léelo. Ajá. Recuerda, mas en cualquier lugar donde dice aquí entréis y no os reciban. Ahora, ese no os recibir puede ser de muchas formas y de muchas maneras. Una persona no te puede recibir no necesariamente porque te tira la puerta en la nariz.
Una persona no te puede recibir aún abriéndote la puerta y simplemente siendo un contrario al mensaje que tú le proporcionas en Cristo. Hay personas que dicen, a ver, dígame rápido, a ver, cuénteme. Y comienzas. Porque de tal manera, ya, ¿qué más? Usted tiene que poder discernir, este hombre es de caucho. La palabra no tiene ningún tipo de defecto. Usted de entrada dice, no, bueno, mi estimado, aquí le dejo el tratadito, le entrego un tratado grande para que lo lea. Sí, ya, está bien. O sea, usted no necesita, insisto, tener ahí una bolita de cristal para discernir qué puede haber en ese corazón. Lo que usted sí podría hacer es obviamente dejar de manera rápida y concisa o acepte o no de su parte el mensaje de que él es pecador y que necesita a Cristo para ser salvo. Punto. Que no le tomará más de un minuto el decírselo. No le tomará más. Caballero, bueno, veo que está ocupado, veo que está un poquito resistente. Lo único que le puedo decir es que Cristo lo ama. Amén. Búsquelo, que allí encontrará usted la vida. Ya, vaya. Dios le bendiga, chacho. Punto. Pero de eso a estar, no, es que la palabra dice, hermano, que hay que insistir porque si no esta gente, fórzalos a entrar y ahí están. Mi hermano, usted está tirando perlas a los cerdos. ¿Sí? Está tirando, digamos, el almuerzo al perro. Dice la escritura, mi querido hermano, insisto, versículo número 10, mas en cualquier ciudad o en cualquier hogar o en cualquier persona, si donde entréis y no os reciban, ¿cuál es la postura del Señor? No pases tu tiempo. Dice la Biblia, saliendo por sus calles, más bien decid, ¿qué cosa? Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nada más. No es que le vas a decir, bueno, como no me recibiste, va a venir Satanás con un trinche, te va a coger como chuzo y en el aceite hirviendo. ¡No! Bueno, caballero, le agradezco su tiempo, Dios le bendiga. Otro día será. Amén. Pero esto Dios nos lo dice ya a nosotros. Verso número 12. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad o aquella hogar o aquella persona. Ya esto ya es en función de la aplicación. Mi amado, diríamos así, tan susceptible en ese sentido, si se ha hecho este asunto, que esto también puede pasar aún en el vínculo más compenetrado que es el hogar o hasta el matrimonio. No es que quiero desanimar a nadie, pero ni aún tu propia pareja, que no es cristiana, tiene garantía de serlo. Y a veces sí, parece mentira, a veces sí se desperdicia muchas perlas en esos cerditos, o sea que sea gordito o chiquito o marranito, no sé, pero dependiendo cómo está, sí, de aquellos que son nuestra propia casa. A veces tenemos hijos, esposos, esposas totalmente reacios al evangelio. Pero claro, como están en casa, ¿verdad? La metralla de las perlas sale a diario. Y lo único que hacemos penosamente es, diríamos, descomponer la situación. Hay una referencia bíblica muy fuerte con respecto a lo que le estoy diciendo. Y para ello sí desearía que me acompañe a la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios. ¿Lo tiene? Ahora, no con esto, insisto, no con esto, no es que usted no va a orar por aquellos cerditos o aquellos perritos. Su obligación es hacerlo. Pero no, diríamos, no forzar
que ellos asimilen lo espiritual. Ellos no lo van a poder hacer hasta que Cristo no les quite esa venda del corazón. Ahora, dice el texto, leeré primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso número 16. Voy a ir directamente al texto en cuestión. Verso número 16. ¿Lo tiene? Dice el Señor, y esto le habla a cualquiera de los dos dentro del vínculo de un matrimonio. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿Va leyendo conmigo? Si quizá, ojo, si quizá harás salvo a tu marido. Y va a la inversa. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a quién? A tu mujer. Y aclaro, ¿a qué se refiere este texto? Si usted va al versículo anterior, habla acerca de la unión marital en yugo desigual. ¿Sí? En yugo desigual. Pero eso es cuando Dios te llama en ese yugo. Ahora, si tú cometes la torpeza de que siendo cristiano vas y te quieres unir con alguien que no lo es, mi amado, Dios, así tú le ores, Dios no lo va a convertir, porque estás pisoteando su palabra. Amén. Y la Biblia dice que cuando uno lo hace de esa forma, con rebeldía, estos con los que uno se compromete, más bien serán espinas en nuestros costados. Espinas en nuestros costados. Eso es como tratar de descansar en colchón con resorte salido. Es bien difícil. Claro, el Señor aún al mismo pueblo de Israel les decía, si ustedes van a hacer alianza con las naciones, tengan por enterado que yo ya no las voy a destruir más. Ellos estarán ahí, les robarán, les mermarán, les quitarán aún sus tierras, ustedes pagarán las consecuencias de su pecado. ¿Quieres hacer hogar con alguien que no comparte la fe en Cristo, sabiendo que tú ya eres alguien que aparentemente valora lo santo? Y te quieres formar un hogar con alguien que tú sabes que de lo santo lo hace algo inmundo o profana lo santo. Porque aún, mira qué curioso, a mí sí me da hasta coraje cuando viene el muchacho o la muchacha, ay papá, tal cosa, estoy con tal, digo, y de la iglesia, no, para él la iglesia no le llama la atención. O sea, de entrada ya te lo dicen, a mí lo santo, lo que para ti es santo, para mí no lo es lo que te está diciendo. Para mí lo que tú consideras santo, para mí no es santo. Y claro, ahí viene, yo no sé qué es que hay en la cabeza, a veces creo que hay acerrín y no materia gris. Y ellos, ¿saben en qué se consuelan? Porque les dicen, eso sí, yo no te impido que lo busques. Y no sabe que el primer día que se casan, se hacen la piedra más grande para que no vengan a la iglesia. Pero como que se las creen. Si ha escuchado usted estos argumentos, ¿verdad? Pero yo no te voy a impedir. Ay, qué bueno, no lo va a impedir. Es de Dios y se casa. Toma tu maduro ahí, yo le digo. A mí usted muy poco nada me verá en un hogar, sí, donde una hermana sobre todo, que sabe que, sí, que ha pisoteado la palabra en ese sentido, sí, usted a mí no me verá ahí rogándole al marido para que venga a la iglesia. Yo digo, esa es su cruz. Usted la quiso cargar, ahora disfrútela. Pero la palabra de Dios se cumple. Yo no me puedo ir en contra de la palabra. Amén. Mi querido hermano, bien dice pues la escritura, y me quiero ir al verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó
nos llamó Dios. Y allí es donde en el verso 16 nos dice, ¿y qué sabes tú, oh mujer u oh marido, si lo harás o no lo harás salvo? Claro, la esperanza nunca se pierde. Usted va igual a seguir orando, va a seguir pidiendo, pero insisto, este texto está dirigido exclusivamente a los matrimonios que el Señor llamó en esa condición. Amén. Mire que le hago la aclaración. Porque ese texto más adelante dirá que si alguien está solo y se quiere casar, cásese en el Señor. Amén. Culminando, mis queridos hermanos, cuando vamos o cuando retomamos el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, volvamos por favor. En Mateo capítulo número 7, déjeme ubicar un texto. Quisiera tomarlo como algo referencial. Verso número 6. Sí. ¿Lo tiene? Ahora, ¿qué nos dice el Señor allá? Mateo 7, verso 6. No diría, si lo leeré nuevamente. Dice el texto, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras, ¿qué dice allí? Esto es lo que quería también resaltar. No echéis, ¿qué cosa dice la Escritura? Vuestras perlas, ¿a quiénes? A los cerdos. Ahora, el término perlas, siempre importante en el griego, significa margarit. En el griego, sí, margarit, que se podría entender en el griego que es el nombre de la flor, margaritas. Esto es curioso, ¿ah? Sí, en el griego perla significa margarit, de donde proviene el nombre Margarita. Sí, es posible que Jesús estuviera refiriéndose posiblemente a esta flor, o a su vez también a las mismas perlas, pero de menor tamaño. Sí, refiriéndose, no tanto necesariamente por su, digamos, por su forma, sino por su valor como tal. Sí, y en ese sentido, el Señor, mi amado hermano, utiliza que no se le podría dar, a un animal considerado como un animal inmundo. Ahora, cuando uno va al libro de Job, capítulo número 30, acompáñeme por favor. En el libro de Job, capítulo número 30, libro de Job, capítulo número 30. El Señor Jesús hace la alusión de que darle algo de valor, porque eso es lo que quiero resaltar, darle algo de valor a un perro o a un cerdo. Mira, Job tiene algo adicional que también quiere acotar al texto. Dice el Señor allí, y esto cuando Job estaba en su peor momento, ¿no? Tenía todas las plagas sobre sí, todo su dolor. Y ahora, mira qué, digamos así, qué alusión hace él para poder comparar sobre todo a los que se burlaban de su condición. Dice el versículo primero, Job 30, verso 1. Pero ahora, hablando de los que se burlaban de su situación, pero ahora se ríen de mí, ¿quiénes? Los más jóvenes. Y esto es interesante, dice aquí, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres, dice aquí, yo, dice, desdeñara, es decir, a cuyos padres yo les llamara la atención por tener estos hijos tan insolentes, es lo que quiere decir. Sí, a cuyos padres yo desdeñara poner con quiénes a sus hijos, con los perros de mi ganado. O sea, hasta dónde diríamos se podía, ¿cómo te digo? Considerar de menosprecio a una persona hasta el punto de compararlo con un perro. Ahora, los perros obviamente son animales caseros.
Sí, pero con la intención con que Jesús lo dice en Mateo 7, verso 6, habla o refiriéndose a los perros callejeros. Algo muy semejante es lo que dirá Job en ese sentido. Cuando ya tomamos la parte final de este precioso texto de Mateo capítulo 7, verso número 6, no sea, dice el texto también, algo importante, mi amado hermano. Y esto sí que es algo angustioso. ¿Qué dice en la última parte ese texto? ¿Qué dice, mi amado hermano? No sea que, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan, dice la Biblia, y os despedacen. Es decir, mira los dos terribles riesgos que corremos si insistimos en dar algo de valor a alguien que no lo aprecia. Y esto lo quiero llevar al plano sentimental. Ojo, esto lo quiero llevar al plano sentimental porque creo yo que es la mejor forma de ilustrar la enseñanza en esta hora. Sí es conocido que a veces una mujer, una esposa, puede llegar a hasta idolatrar al marido. Es muy conocido. Es muy sabido que hay matrimonios en que a veces una mujer puede llegar hasta poner en un pedestal a un hombre. Diríamos que habla por la boca de él, respira por sus narices, ve por sus ojos. Y en ese sentido, no digo que esto sea lo correcto, pero sin embargo, mi amado, cuando alguien no sabe valorar, en ese sentido, a quien se desvive por él, mi amado, puede terminar de primera mano humillándola. Amén. Puede terminar humillando. Es decir, ella lo tendrá a él en una nube. Parece Goku. Él es el que anda en una nube, ¿no? Ahí sí me entendieron toditos los chicos. Ese vuela por las nubes, nomás anda, lo veo que anda. Terminará, si ella lo terminará poniendo en, si por poco y más no lo santifica y le pone una vela. Hay quienes lo miran al mirado y dicen, ay, ¿en qué estará soñando? No lo dejan ni dormir. Mi amado, insisto, esto es un riesgo y a veces un riesgo muy, muy doloroso. El primer gran riesgo es que él no aprecie lo que tú haces por él. Y eso tiene mucho que ver con el evangelio. Es lo primero que ellos hacen, no prestar atención a las cosas que para ti, al servirles, son importantes. Tú siempre les tendrás la camisa planchada. Ojo, no me malinterpreten las esposas sobre todo. No digo que no debe de tenerle planchada la camisa. Estoy hablando que cuando usted idolatra a su pareja. Amén. Él no va a apreciar que usted le tiene siempre su ropa planchadita, hasta puesta, hasta por días de la semana. ¿Verdad? Él no apreciará estas cosas. Él no apreciará posiblemente que usted a la hora de servirle la comida, usted ha puesto los platos, los cubiertos en la forma más indicada como para que él, si fuera posible, solamente haga esto, coge y ya está. Ni siquiera estire la mano. Y usted ahí, uy, mi maridito, y se lo acomoda. Ya inclusive hasta la pasta usted se la pone en el cepillo para que ni siquiera haga la fuerza de que aplaste el tubo. Usted dice, no creo, hermano, haz tanto así. Sí. Sí las hay. ...30 años de haber escuchado tantas cosas, yo le garantizo que sí las hay. Mi amado, ha sido tan entregada, sí, que insisto, de ella posiblemente él no tenga excusa alguna que decir. Si él dice, quédese, ella se queda sentadita. Párese, se para, parece mascota. Siéntese y se siente. Mi amado, puede haber el riesgo de que él termine menospreciando todo lo que usted le ha hecho por su bien y por su servicio. Y lo que es peor,
sea la persona que termine partiéndole el alma y el corazón. Al ver que todo lo que usted se desvivió, luego se entera que él camina de mano con otra por la calle. No solo que no valora, sino que la destruye. Amén. No solo que no la valora, sino que la termina despedazando. Y eso es lo que dice el texto. Por eso es que le doy esta inclinación al texto para que usted pueda entender a Dios. Dios dice, no solamente que no valoran lo que yo hice por ellos. Y para mí una de las cosas más santas en el Evangelio es que Cristo dio su vida por mí. Es lo más santo, digo yo, que me perdonó. Y hay quienes cuando usted lo comparte, dicen, tonterías. Dice, pero lo que yo estimo de valor, tú lo consideras cualquier cosa. Y no solamente que lo menosprecian, sino que llegan al punto hasta de utilizar eso que para ti es de valor, te lo utilizan en tu contra para poder denigrarte y te terminan haciendo daño. Ahí es donde vienen las hermanitas y los hermanitos, vienen acá, pastor, ese marido que tengo es el diablo, que me hace llorar. Yo digo, pero hijita, no, mira, no se puede confiar en el hombre, se tiene que confiar solamente en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Bien, el Señor hace la advertencia al decirnos, no sea que esas perlas, digamos así, eso de valor termine siendo pisoteado y se te pueda volver en tu contra. Porque ahí es donde apunta el texto. Y se vuelvan y utilicen. Y es que no te has dado cuenta que utilizan lo que tú predicas. Para con eso que lo que ellos se saben por conciencia nada más. Por pura, digamos así, por puro concepto. Eso mismo ellos luego lo utilizan. ¿Para qué? Para pisotearte. Y que el pastor no te ha enseñado que tienes que estar sometida a tu marido. Tanto que se lo repetías, ahora pum, te lo tiran como boomerang, te lo regresan. Pero claro, con toda la mala intención del caso. Con toda la mala intención del caso. Mi amado, insisto, más ganamos orando por los incrédulos o por los que se resisten al Evangelio que tratar de meterles con embudo las cosas espirituales. Deja que Dios en su tiempo los trate como Él los quiere tratar. Él sabe tratar con el corazón más duro. Si no, pregúntale a Faraón. Amén. No forces algo que está solo en la potestad de Dios hacerlo. Si tu hijo, si tu marido, si tu abuelo, si tu amigo, si tu pariente tiene que venir a Cristo, vendrá. Con o sin tu ayuda. Amén. Vendrá. Predícale 1, 2 veces. Ves que el asunto continúa en resistencia. Para y ora por él. Amén. Para y ora por él. No seas fastidioso en ese sentido. Deja que Dios obre como Él tenga que obrar. Y el Espíritu de Dios hará en su momento todo lo que Él tiene que hacer. Aleluya. Hasta ahí la enseñanza en esta hora. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por estos textos tan preciosos, oh Dios, que lo único que hacen es enseñarnos tu perfecta y poderosa voluntad. Es verdad. ¿Cuántas veces por la insistencia nuestra hemos perdido pan y pedazo? A veces por insistir tanto, ellos que ya venían, así sea de oyente, por mi insistencia, hasta dejaron de venir como oyentes. Porque pensé que al hacerlo, yo estaba haciendo bien. No supe escuchar con